Buenas noches. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido en este día que, como muchos ya han estado poniendo allí en los saludos, un día frío, una noche fría de lluvia, tanto en Montevideo como acá en Tacuarembó. Pero bueno, gracias a Dios que podemos tener esta oportunidad de reencontrarnos desde nuestros hogares, desde el confort del hogar de cada uno de nosotros, y tener este tiempo tan especial y tan importante para la vida de la iglesia, ¿no? Amén. Nos reunimos buscando de Dios, creyendo en Él, en su poder, sabiendo cómo Él ha sido fiel siempre con nosotros y lo seguirá siendo, y también confiando en ese poder que se mueve cuando nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, orando por alguna cosa, como dice la palabra, y bueno, por eso estamos acá. Por eso esperamos hasta las 9 de la noche para estar juntos, porque tenemos fe. Si estás ahí es porque estás buscando de Dios, porque crees en Él, y Dios responde a la fe con bendición, con poder, con milagros. Amén. Amén, amén. Y te damos la bienvenida a los que se han ido conectando. Y bueno, creemos y tenemos expectativa de que Dios hoy, el Señor, va a hablarnos a través de su palabra, y también que este momento tan especial, cuando como iglesia estemos participando de estos símbolos, estaremos alegrando el corazón de nuestro Dios, y también creemos que a través de esta ceremonia, de esta celebración, la gracia de Dios se manifiesta sobre nosotros, ¿no? Mantenemos nuestro vínculo espiritual, estrechamos ese vínculo a través de la comunión, ¿verdad? Declarando que Jesús es quien nos salvó, que por Él tenemos vida eterna, que Él murió y derramó su sangre por nuestros pecados y resucitó, porque también a través de este festejo que Jesús nos mandó es para recordar que Él vuelve. Así que como iglesia nos mantenemos unidos celebrando esto, a todo eso que Jesús hizo por nosotros, y pronto hará que regresar por su iglesia. Sí, hace unos momentos estaba leyendo justamente una referencia del apóstol Pablo hacia la cena, hacia este momento que vamos a estar teniendo en esta noche. Y él lo refería, como vos estabas diciendo, a un elemento de la comunión de la iglesia. Nosotros, cuando celebremos con los símbolos, vamos a estar leyendo en 1 Corintios 11, pero en esa misma carta, en el capítulo 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, hablando de la iglesia, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Entonces, esta celebración no solamente nos trae a la memoria lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros, no solamente nos vuelve a anunciar eso tan esperado que es el retorno de nuestro Señor Jesús, sino que también que en esta noche estemos participando de esta ceremonia juntos es una señal de nuestra comunión como iglesia. Como iglesia sabemos que somos un cuerpo en Cristo Jesús, y una señal de esa comunión es el participar juntos del pan y de la copa, que es lo que vamos a estar haciendo en esta noche. Así que me encanta que estés ahí, me encanta que hayas apartado esta hora para hacerlo juntos, y bueno, creemos que en esa manifestación de unidad, de comunión, como dice el Salmo 133, ¿no? Es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Así que creemos que a la luz de todo esto,
la ceremonia de la Cena del Señor, más allá de ser algo simbólico, también tiene un impacto espiritual sobre nosotros al participar juntos de ellos. Amén. Saludamos entonces a todos los que se han ido reuniendo y están saludando, y les pregunto, ¿tienen preparada la copa? ¿Tienen preparado el pan para luego participar juntos? Si no, tienen tiempo, unos minutos para dos cosas, para preparar eso, y si hay alguna petición de oración, la pueden comentar, así después que finaliza el mensaje vamos a estar orando. Hoy también oramos especialmente por los misioneros, así que bueno, también tenemos ese pedido de oración, y es muy importante no solo que prestes atención a la palabra que Dios nos quiere hablar en esta noche, sino que cuando estemos orando estés ahí intercediendo desde tu casa, mismo como que estuviéramos en el templo o en la misma habitación todos juntos, porque de eso se trata esta reunión virtual. Así que bueno, saludamos a Santi, a Diego y Margarita en Montevideo, a Abigail y Camila en Montevideo también, a Yeda, a Milka. ¿Quiénes son Abigail y Camila? Son muy lindas. Sí, sí. Bueno, un abrazo para ellas. A Milka, a Mauricio Orona, a Ana Paula, Rosario, que dice que está mejor, que gracias a Dios está mejorando el tacto, recuperando, y bueno, Dios completará y perfeccionará su obra, si Dios quiere, en el nombre de Jesús. Muy bien, ya lo hice personalmente, pero también quiero agradecer públicamente a Mauricio y a Juan Carlos, que estuvieron trabajando en el techo del templo. Todos sabemos cuál era la necesidad de reparación del techo, y ellos estuvieron trabajando, y bueno, luego de la lluvia de ayer o de hoy, puedo decir que hemos avanzado a un 99,9%. Solo hay una gotita, pero nada que ver con lo que era antes, así que damos gracias a Dios por el trabajo de los hermanos, y bueno, que el Señor les recompense por lo que hicieron por la iglesia, ¿no? Amén. Bueno, saludamos a Cacho también, saludamos a Bélgica y Víctor Hugo, a Juan Carlos y su mamá. Enviamos un saludo también a Juan Díaz. Ayer estuve escribiéndome con ellos, y hoy Beatriz me contaba de que justamente ahora hace un año del episodio aquel donde Juan tuvo, creo que fueron como 2 o 3 ataques al corazón, donde tuvo que ser llevado de urgencia a Montevideo con un pronóstico muy reservado. Pero bueno, un año después vemos la fidelidad de Dios. El Señor le ha guardado, el Señor le ha protegido, y bueno, nos gozamos en eso. Y Juan, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Un abrazo a toda la familia. Bueno, acá me estaban diciendo que sí, que tienen todo preparado. Mónica, Yeda, Bélgica, Milka, ahí dicen que sí, que tienen todo pronto ya para la cena del Señor. Así muy que bien, bueno, gloria a Dios. vamos a estar compartiendo si Dios quiere. Vamos a aprovechar este tiempo para adorar al Señor, ¿no? Vamos a estar adorando con esta canción tan linda, donde expresamos nuestra fe en el Señor, que siempre está obrando en nuestras vidas, aun cuando no entendemos o no podemos ver, no sabemos por qué están pasando las cosas, pero Dios tiene un gran plan perfecto. Debemos morir, te adoraré. Aquí estás.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, Corazones te en esta noche. adoraré. Haz tu obra, Espíritu Santo, te adoramos. Aquí estás, Estás aquí en medio de nosotros. sanando mi corazón. Sí, Señor. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres Sí, Señor, poderoso. Tú eres fiel. Tú eres Dios que cumple sus promesas. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Adora con tus palabras. Va Jesús en esta noche a buscar su rostro. Señor, buscamos tu presencia. Tu Espíritu Santo llenándonos, renovándonos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sí, Señor. Aunque no pueda Estás ver, estás sobrando, sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Milagroso, abres Gracias, camino, Jesús. cumples promesas, luz en tinieblas, Gracias, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
maravilloso, poderoso, cumplidor de promesas. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios nos ama, nuestro Dios está con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos de Dios, también ya para pedirle que nos ayude en la meditación de su palabra y bueno, que en esta noche Él pueda manifestar su gloria y su presencia en nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por este tiempo que nos permites estar en comunión, Señor, como iglesia, Padre. Y venimos a ti en oración con gratitud en nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por habernos rescatado en Cristo Jesús, por habernos regalado la salvación. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, que es esa lámpara que nos alumbra y nos muestra el camino. Y gracias, Señor, por tu bondad, que cada mañana, tu misericordia que cada mañana renueva sobre nosotros. Padre, te pedimos perdón. Señor, nos arrepentimos de lo que te ha ofendido, de lo que te ha entristecido. Y rogamos, Señor, que en tu bondad y en tu misericordia nos limpies, nos perdones y nos ayudes a apartarnos de todo aquello que a ti te desagrada. Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno, rogamos que en esta noche, Dios, en tu bondad y en tu misericordia, puedas manifestar tu presencia en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que puedas manifestar tu presencia en nuestros hogares. Señor. Que en esta noche, Señor, prevalezca tu Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo prevalezca, Señor, sobre cada uno de los que estamos unidos, conectados, Señor, en esta noche, Dios. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que tú, Señor, cambies el ambiente espiritual de nuestra casa, de nuestro hogar. Que en esta hora, Señor, tú puedas disipar la obra de las tinieblas. Que en esta hora, Señor, tú puedas traer un renuevo de paz, de gozo, de libertad, Señor, sobre nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias. Te pedimos, Padre, que en tu bondad, Señor, puedas manifestar tu poder. Puedas, Señor, bendecir, Padre Santo, a cada uno de los que estamos en esta hora mirando hacia ti, Padre bueno. Que puedas bendecirnos, Señor, con aquellas cosas hermosas que están en tu corazón, Jesús, para derramar sobre cada uno de nosotros. Sí, Padre. Padre, miramos hacia ti porque en ti está nuestra confianza. Hoy expresamos nuestra dependencia de ti, nuestra humildad delante de ti, Señor. Y rogamos, Padre bueno, que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas llevarte las cargas de nuestro corazón y darnos de tu paz, darnos de tu alivio, darnos de tu sanidad, darnos, Señor, liberación, darnos una renovación en nuestro interior de la fe, del gozo, de todas aquellas cosas, Señor, que tal vez Señor, hoy están faltando en nuestro ser interior. Padre, aquí estamos, Dios, humillados delante de ti, agradecidos por tu bondad. Y Señor, ruego que nos ayudes a meditar en tu palabra, que tú pongas, Señor, en mis labios las palabras correctas y abras nuestros oídos espirituales y nos ayudes que como la buena tierra recibamos tu palabra y ella dé el fruto para el cual la estás enviando. Amén, sí, Jesús. Señor, ruego que en esta noche tú derribes toda fortaleza de nuestra mente. Sí, Señor. Y lleves nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesús. Así sea, Padre. Abre nuestro entendimiento, aumenta nuestro conocimiento de tu palabra, Señor, Dios. Jesús. Que en esta noche tu palabra alumbre sobre nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, papá. Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor.
noche de oración y en un momento más vamos a estar orando por algunas peticiones que nos han hecho llegar. Y también quería en esta noche compartir algunos textos de la Biblia que tienen que ver con lo que Jesús está esperando de la iglesia. Y quiero compartir esto, una, para que entendamos y sepamos lo que Jesús está esperando de la iglesia, y otra para que los tomemos como objeto de nuestras oraciones. Si sabemos lo que Jesús está esperando de la iglesia, bueno, además de tratar de hacerlo, está bueno orar por ello y cubrir esos objetivos o esas metas con oración, pidiéndole a Dios de su gracia para poder, como iglesia, alcanzar aquellas cosas que Jesús espera de nosotros. Porque obviamente que necesitamos de la gracia de Dios. Obviamente que no, por nuestras fuerzas no vamos a poder lograr ser una iglesia que asombre y maraville a Jesús, por más esfuerzo humano o capacidad humana que tengamos. Esas cosas no van a maravillar al Señor. Las cosas que le asombran y le maravillan van por otro lado. Pero en esta noche yo quiero compartir dos metas dentro de las muchas que encontramos en la palabra de Dios, pero al menos dos, y en una de ellas me quiero detener más que en otra. Y la primera la encontramos en el libro de Efesios, en la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, versículo 25. Voy a contar hasta 3 para dar tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice este pasaje: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí encontramos una de las metas, o una de los objetivos, o una de las cosas que Jesús espera de su iglesia. Jesús espera que su iglesia sea como esa novia, ¿verdad? Esa iglesia gloriosa, y lo resume en la última expresión donde dice que sea santa y sin mancha. Obviamente que Jesús está hablando de la santidad que debe caracterizar a la iglesia, y cuando hablamos de santidad sabemos que hay una santidad que ocurrió en el momento de nuestra conversión, que es cuando Jesús nos pone aparte para Dios. Eso significa esa santidad instantánea que ocurre en el momento de nuestra salvación. Pero luego también habla de ese proceso, esa santidad progresiva que nos va acompañando a lo largo de toda nuestra vida, donde nos vamos transformando a su imagen y semejanza, donde nos vamos renovando y donde la palabra tiene esa capacidad de hacer de nosotros que nos vayamos transformándose en una nueva persona en la medida que la obedezcamos. Amén. Obviamente. Entonces, cuando hablamos de uno de los objetivos de Jesús para la iglesia, pasa por esto, pasa por la santidad de la iglesia. Y algo que ya ocurrió en el momento de la salvación, que es cuando Cristo nos pone aparte para Dios, pero hay una santidad que nos acompaña a lo largo de la vida, que tiene que ver también con la obra del Espíritu Santo, donde nos va regenerando. Yo no voy a profundizar en esto porque ya lo hablamos algunas semanas atrás, pero sí lo dejo como un objeto de oración y de intercesión por la iglesia. Cuando estés pensando, bueno, voy a orar por la iglesia, una de las cosas que tenés que orar
es porque la iglesia se transforme en esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Obviamente que la plenitud de esto va a ocurrir cuando nos encontremos con Jesús, seamos arrebatados y estemos con Él en el cielo. Pero no significa que mientras estemos aquí en la tierra la iglesia no tenga que preocuparse por avanzar en su pureza, en su santidad, en la santidad de sus miembros, en la obediencia, en el crecimiento a la altura y a la estatura de Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que Jesús espera de la iglesia es que la iglesia sea santa y esté involucrada en ese proceso de santificación, de regeneración, de transformación, de cambio, en su conjunto. No solamente algunos, sino todos los que son parte de la iglesia de Jesús. Así que ahí tenemos un motivo muy importante para orar y para clamar delante de Dios por ello. Y otra de las metas, que es en la que quiero detenerme un poquito más, la encontramos en las palabras de Jesús también, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16. Dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16. Además, tengo otras ovejas, es Jesús quien está hablando, que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Luego en el capítulo 17 de este Evangelio, en esa oración que Jesús hace al Padre, en el versículo 20, Jesús vuelve a decir, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos que él tenía en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de toda la generación que nos alcanza a nosotros, de personas que hemos creído en Jesús a través del Evangelio. Entonces Jesús en lo que está pidiendo no solamente por sus discípulos de ese momento, sino también está pidiendo por la iglesia en todas las edades. Amén. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, dice el versículo 21, para que todos sean uno. Entonces, como vemos que tanto en el pasaje que leímos al principio de Juan 10, 16, como en este del capítulo 17, vemos que Jesús lo que espera de su iglesia es que la iglesia sea una. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa esto de que la iglesia sea una? Bueno, si tuviéramos que decirlo de una manera sencilla, es que no hayan divisiones en la iglesia, que no hayan facciones, que no hayan diferentes partes que hagan que en la iglesia aparezca el pensamiento de nosotros y ellos. Jesús está diciendo, no, la iglesia no puede estar dividida en partes, en facciones, en grupos, o como quiera llamarle. La iglesia tiene que ser una. Y si seguís leyendo ahí Juan 17, vas a ver que Jesús pone como ejemplo la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Que ellos sean uno como nosotros somos unos. Es esa unidad donde hay diferentes funciones, pero hay una misma naturaleza y hay una perfecta coordinación, donde no hay divisiones entre el Padre y el Hijo. Es la unidad que Jesús espera que la iglesia también tenga. Sabemos que la iglesia, aunque somos uno, estamos formados por muchas personas con diferentes caracteres, diferentes capacidades. Bueno, ahora lo vamos a ver, aunque somos uno, un cuerpo, hablando de esa analogía que la Biblia usa para hablar de la iglesia como un cuerpo, aunque somos un cuerpo, pero un cuerpo donde hay muchos miembros.
Cumplimos diferentes funciones, pero aún así tenemos que tener ese concepto de unidad, de que somos uno bien arraigado. Y esta idea de que la iglesia sea una, es decir, que la iglesia no tenga divisiones, lo vemos expresado en las palabras que Pablo le habla a la iglesia de Corinto. En la primera carta que Pablo le escribe, en el capítulo 1, versículo 10, hay algo muy interesante que Pablo dice al respecto de este tema de que la iglesia no esté dividida. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y te espero que lo encuentres. Dice ese pasaje: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, Pablo está confirmando lo que Jesús estaba diciendo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio: hermanos, ustedes tienen que ser uno. ¿Qué les está diciendo Pablo? Pablo les está diciendo: no tienen que haber divisiones. No tienen que haber esa idea de nosotros y ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy... Es decir, la iglesia no tiene que tener este asunto de las divisiones dentro de ella. Sea que estemos hablando de una iglesia, de una congregación local, un grupo de personas que se reúne bajo un mismo techo, o sea que estemos hablando de las iglesias en una ciudad, las iglesias cristianas en una ciudad, o de las iglesias cristianas en el sentido universal, en todo el mundo, global. Sí, para diferenciarnos de la iglesia universal, ¿no? Tuviste bien. Aquellas iglesias que son verdaderamente cristianas, más allá de sus formas, más allá de el color o de la temperatura o del calor con que vivan su fe, tienen que guardar la unidad, ¿no? No pueden entrar en eso de nosotros y ellos, porque eso es violentar, ir en contra de la unidad de la iglesia, y eso está mal. Jesús oró para que en todas las generaciones de creyentes que forman parte de la iglesia haya unidad. No era un requisito para la iglesia del primer siglo nada más. Es un requisito para la iglesia del primer siglo y del último siglo, aquella que se encontrará con Jesús en los cielos. Es decir, la iglesia siempre a lo largo de toda su historia tiene que guardar la unidad. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo cuidar la unidad? ¿Cómo hacer para no forjar estas divisiones dentro del pueblo de Cristo, sea en mi iglesia local o sea a nivel nacional o a nivel global? Bueno, Pablo habla un poco acerca de eso, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que creo que es sumamente importante es la de que, como creyentes, estemos mirando por las bases comunes de la fe. La fe tiene una serie de principios que son básicos. Y si alguno de esos principios no están, ya no estamos hablando de la fe bíblica. Estamos hablando de la fe en Jesús, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, de la resurrección de Cristo, de
de la segunda venida de Jesús. Es decir, son enseñanzas básicas. Y nosotros tenemos que mirar por esas enseñanzas o esos principios básicos que son los que nos unen. La sangre de Cristo derramada en la cruz. Y en esto me adelanto, no prestarle tanta importancia a principios o enseñanzas que son más bien secundarios y que no hacen a la esencia de lo que es el evangelio o la fe cristiana, y que simplemente son aspectos secundarios en los cuales muchas veces la Biblia ni siquiera se detiene a especificar mucho. Pero a veces nosotros le damos tanta importancia y eso produce una división dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, eso está mal. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en la carta que les escribe en el capítulo 4, versículo 3, Efesios capítulo 4, versículo 3, y te espero. Dicen esos versículos: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, hablando de la iglesia, y en este punto ya derriba la idea que muchos tienen de que, bueno, la iglesia, hay muchas iglesias. A los ojos de Dios solo hay una. Sí, como leímos en Juan, sea un rebaño y un pastor. La iglesia invisible, aquella que Cristo va a venir a buscar, es una sola. Y nosotros tenemos que derribar esa idea humana de que la iglesia son muchas y yo puedo salir de acá e irme a la otra, y salir de acá peleado e irme a la otra, y me peleo allá y me voy a la otra, y así ando recorriendo. Es decir, la iglesia es una sola. Como dice acá, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, hablando del Espíritu Santo, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en estos pasajes donde él está remarcando esa prioridad o esa importancia que tienen estas cosas? Es decir, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Estas son las cosas que importan. Y nosotros tenemos que mirar por aquel grupo o por aquellas personas que de repente en su forma de adorarle, en su forma de servir a Dios, en su forma de congregarse, o de alguna manera son diferentes a mí, pero que comparten estas bases comunes, estos principios importantes de la fe cristiana. Y yo tengo que mirar por esto. No porque se visten diferente a mí, o porque usan instrumentos que yo no usaría, o porque la forma de adorar a Dios es una forma diferente a la mía. Es decir, acá no dice porque hay solo una forma de adorar a Dios, porque hay una sola forma de vestirse, porque hay una sola forma de celebrar el culto. Yo no veo eso escrito acá. Dice, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola fe, hay un solo Señor, hay un solo Dios. Estos son los principios esenciales y básicos de la fe cristiana, y nosotros tenemos que mirar por ellos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y comprender, junto con esto que te hablo, de poner nuestra mirada en las bases del cristianismo, y comprender que en la iglesia, y no porque los hombres lo quieran, sino porque Dios lo quiere, en la iglesia hay diversidad, sin negar los principios comunes a la fe.
Pablo dice en el versículo 7 de ese mismo capítulo que estábamos hablando, no obstante, es decir, a pesar de todo lo que acabamos de leer, que hay una sola fe, un solo cuerpo, un solo Dios, un solo bautismo, no obstante, a pesar de eso, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Es decir, a pesar de que hay elementos que son comunes a todos los cristianos, Dios, por su gracia y misericordia a través de la obra del Espíritu Santo, ha repartido diferentes dones y diferentes capacidades a cada uno según Él quiere. Y en la manifestación de esos dones es que aparece la diversidad de la iglesia. Ahora, significa que si yo en mi congregación o en mi forma de adorar o en mi forma de servir o en mi forma de predicar, no lo hago igual que a otro porque de repente Dios le ha dado dones diferentes a los míos seguramente, entonces Él va a actuar de acuerdo a sus dones, yo voy a actuar de acuerdo a los míos, pero entonces eso me hace sentir que aquellos son aquellos y nosotros somos nosotros, como que hay una división. Yo estoy equivocado, porque si hay una diversidad es porque así lo ha querido Dios a través de los diferentes dones que ha repartido, pero aún así yo tengo que entender que seguimos siendo un solo cuerpo, una sola iglesia, y que los elementos en los que yo tengo que poner mi mirada para ver si es que estamos en unidad no son estos elementos de formas, sino que son aquellos elementos que hacen a las bases de la fe cristiana. Yo perfectamente puedo decir en esta noche, no lo voy a decir, pero podría perfectamente decir que algunos grupos que se dicen ser iglesia, yo no me siento unidos a ellos en la forma que Pablo lo está diciendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro Dios, porque proclaman y creen en otra fe, porque proclaman otro bautismo totalmente diferente a la fe y al bautismo y al Dios que nosotros entendemos según la enseñanza de la Biblia. Otra salvación. Entonces yo no puedo decirme con ellos que soy un solo cuerpo, pero sí con muchísimas otras iglesias de nuestra ciudad y iglesias y congregaciones que hemos conocido en Uruguay y en otras partes, yo perfectamente puedo decirme que con ellos somos uno solo, somos un cuerpo. Aunque no tenemos la misma forma de repente de adorar al Señor, ni la misma forma de llevar adelante los ministerios, aunque tenemos algunas diferencias en algunos aspectos que son secundarios, pero me entiendo que somos un mismo pueblo y que somos una misma familia cristiana. ¿Por qué? Porque hay principios básicos que compartimos. Amén. Y esos son los que nos unen. Entonces, ¿cómo yo tengo que guardar la unidad? Mirando a lo que realmente importa. Y entendiendo que luego hay una diversidad. Y que esa diversidad no es porque las personas así lo han querido. Esa diversidad viene del Espíritu Santo que da diferentes dones y diferentes capacidades a diferentes personas y a diferentes iglesias. Y el tercer aspecto con el cual creo que trabajaríamos mucho en guardar la unidad es el aspecto de no ponerme en el papel de juez de mi hermano. El apóstol Pablo, ahora escribiéndole a la iglesia de Roma, en el capítulo 14, todo ese capítulo él viene hablando del tema de las diferencias con que las personas viven su fe cristiana. Y él dice en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace.
El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pablo está tratando de las diferencias con que las diferentes personas estaban viviendo su fe. Y luego, frente a esa realidad de que no todos vivimos la fe de la misma manera, aunque mantenemos los mismos principios básicos, dice en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, versículo 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No todas las personas van a vivir la fe de la misma manera que la vivís vos, sino todas las personas van a hacer las mismas cosas de la manera que lo haces vos frente a las mismas situaciones. Tenemos que entender eso. Y no por eso nosotros podemos ponernos en el papel de jueces y andar juzgando y señalando y menospreciando a otras personas porque no hacen lo mismo que nosotros lo hacemos. Entonces, cuando quitamos ese espíritu de esa actitud, de andar señalando a las personas y juzgándolas porque viven su fe de una manera diferente a la nuestra, sin con esto decir que si hay pecado o si violan esos principios, bueno, claro, estamos hablando de otro tema, estamos hablando de simplemente, acá habla, bueno, que algunos comían algunos alimentos sin ningún tipo de problema, sabiendo que no ofendían a Dios, pero otros no los comían porque de alguna manera entendían que al comer esos alimentos estaban ofendiendo a Dios. Pablo dice, bueno, algunos comen, otros no comen. Dice en cuanto a los días, hoy tanto que se discute si es el sábado, si es el domingo. Bien, para vos el domingo es el día que tenés que reunirte con el Señor, hacelo y gloria a Dios. Es el sábado, gloria a Dios, hacelo el sábado. No te importa qué día es. Bueno, gloria a Dios, no te importa qué día es. Todos los días son días para reunirte, para adorar al Señor. Es decir, pero yo no me voy a poner a juzgarte, a condenarte porque no te reunís el mismo día que yo me reúno a adorar al Señor. Mientras mantengamos los principios esenciales de la fe, mientras ambos tengamos esos mismos principios esenciales, y bueno, en los aspectos secundarios, tengámonos paciencia, amémonos y no nos juzguemos. Entonces creo que en esos tres consejos nosotros podemos tener una actitud proactiva en el guardar la unidad de la iglesia. En primer lugar, no seas tan detallista. No te preocupes tanto por los detalles. Ay, se puso corbata, no se puso corbata. Ay, se afeitó, no se afeitó. Tiene el pelo de esta manera, lo tiene del otro. Ay, se pintó, no se pintó. Canta parado, predica sentado. Bueno, tranquilo, son aspectos secundarios. Y hay temas que la Biblia ni siquiera los trata. A veces los menciona y nada más, y a veces ni siquiera los menciona. La Biblia es amplia en algunos temas. Y bueno, ¿por qué nosotros a veces somos tan? Miremos por lo que realmente hay que mirar. Miremos por los principios básicos de la fe en Jesús, el arrepentimiento, la convicción de la resurrección de Cristo, la esperanza de la vida eterna y de la segunda venida de nuestro Señor, la certeza de que Jesús es Dios, que tenemos un Dios trino que se ha manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Esos son principios básicos de la fe cristiana. Pero lo demás, otros temas, porque cantan coritos, porque cantan himnos, porque cantan canciones contemporáneas, no seas tan quisquilloso. Miremos por lo fundamental, primero. Segundo, entendamos que Dios ha dado diversidad a la iglesia. Yo a veces me admiro cuando veo ciertos predicadores, la forma en que predican, lo que hacen, lo que no hacen, la forma en que preparan su mensaje, no solamente en cuanto a lo que dicen, sino en cuanto a la escenografía, todo a su alrededor. Yo quedo con la boca abierta y yo digo, pero yo no tengo tanta iniciativa ni capacidad para llevar mis mensajes hacia ese nivel. Ahora, ¿por eso significa que ellos no son predicadores del Evangelio o que yo no sea un predicador del Evangelio? No, hay diversidad. Ambos somos predicadores del Evangelio, ambos somos predicadores del cuerpo dentro de la iglesia del Señor, simplemente que cada uno desde el don que Dios le ha dado. Amén. Y lo otro, alejémonos del espíritu de crítica, alejémonos de ese espíritu de andar señalando a las personas o menospreciando a las personas porque no hacen las cosas como yo las hago. Mientras no estemos hablando de un tema de pecado, no hay problema. No hay problema. A algunos les gusta levantar las manos, a otros no. A unos les gusta elevar su voz, a otros no. No hay problema. Somos uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, termino. Las metas de Jesús para su iglesia. Una de ellas, la primera que te dije y que no profundizamos, es la santidad de la iglesia. Hay una obra que ya ocurrió en el momento de nuestra salvación, que es el haber sido puesto aparte para Dios. Pero hay una santidad progresiva que tiene que ver con esa transformación hasta el último día de nuestras vidas, donde cada vez vamos siendo más parecidos a Jesús. Eso vale para el cristiano y eso vale para la iglesia. La iglesia cada vez tiene que ser más parecida a Jesús. Y lo segundo de lo cual te hablé, la meta de Jesús, la segunda meta de Jesús que te mencioné, es la unidad de la iglesia. Y en eso nosotros tenemos que esforzarnos. Hay algo que ya se nos ha dado. Hoy somos uno por la obra de Cristo en la cruz y por la obra del Espíritu Santo que nos ha unificado a través de la fe. Ahora, nosotros tenemos que guardar esa unidad. Hay un pasaje de la Biblia que dice que debemos de guardar la unidad. La unidad del Espíritu. Amén. Algo que ya se nos ha dado, tenemos que guardarlo. Entonces recordemos esos tres consejos que estuvimos hablando hoy, recién, para que de esa manera nosotros guardemos, para que nosotros seamos de los que guardemos la unidad de la iglesia, tanto en el sentido local, como en el sentido nacional, como en el sentido global. Amén. Amén. Me gustan estos versículos de Efesios 4 que dan como el 13, el 15 y el 16, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es hacia dónde vamos. Y el versículo 15 y 16 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esos son otros medios por los cuales viene la unidad, ¿no? A través de la manifestación, a través del uso de los dones que Dios nos ha dado, la iglesia va creciendo, la unidad se va haciendo cada vez más fuerte. Son otros medios también, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ahí tenemos dos metas, dos objetivos
por los cuales nosotros podemos interceder cada vez que querramos orar por nuestras iglesias, por la iglesia. Oremos por la santidad de la iglesia. La mejor definición de santidad, me encanta lo que dice ahí que vos leíste, hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Para mí esa es la mejor definición de santidad, porque Jesús fue santo. Entonces, cuanto más nosotros nos parezcamos a Él, más santos, más avanzados vamos a estar en ese proceso de santidad. Y uno de los objetivos de intercesión es la santidad de la iglesia, que la iglesia cada vez sea más parecida a Jesús, y el otro objetivo de intercesión, que haya unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando ores por eso, no solo pienses en la unidad de la iglesia local, pensá también en la iglesia de tu ciudad, la iglesia de tu país y la iglesia a nivel global. Es la unidad, es esa petición de oración que Jesús le hizo al Padre para la iglesia de todas las edades, de todos los tiempos. Mientras ella exista aquí, ella tenga sus pies sobre la tierra. Amén. Vamos a orar por esto, ¿sí? Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos meditar en tu palabra y en esta hora queremos interceder, Señor. Padre, queremos pedirte perdón por los pecados de la iglesia. Perdónanos, Señor, por las veces que como iglesia no hemos actuado de la manera correcta, cuando hemos entristecido al Espíritu Santo, cuando te hemos ofendido con nuestros hechos. Señor, pero ruego que en tu misericordia, Dios, tú nos limpies, nos perdones y nos ayudes a apartarnos como iglesia de todo aquello que es pecado, de todo aquello que no te agrada. Amén. Señor, ayúdanos, oh Dios, a que cada vez podamos ser más parecidos a Jesús, a avanzar en este proceso de santificación, a que cada vez, Señor, tú puedas con agrado ver que tu iglesia va avanzando, Señor, a esa estatura de Cristo. Y ruego también, Padre, que nos perdones por las veces que no hemos trabajado por la unidad, por las veces que hemos de alguna manera fomentado las divisiones dentro de tu iglesia. Perdónanos por las veces que con palabras o con hechos hemos producido división dentro de nuestras congregaciones, dentro de las iglesias de nuestra ciudad, dentro, Señor, de tu iglesia. Señor, ruego que en tu misericordia nos ayudes a mirar lo que verdaderamente importa, aquellos principios básicos de la fe que deben ser los que nos unen. Amén. Ayúdanos a entender, Señor, este concepto de la diversidad, de la variedad que tú le has dado a tu pueblo, Señor Dios. Jesús. Y Señor, ayúdanos a alejarnos de ese espíritu de crítica, de ese espíritu de andar menospreciando y señalando a otros que viven su fe de una manera diferente a la nuestra. Padre eterno, necesitamos avanzar hacia la madurez en estas cosas. Y rogamos e intercedemos para que tu iglesia crezca en santidad y para que tu iglesia crezca en unidad. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tenemos una esperanza gloriosa, Señor, Gloria a ti, Jesús. de ese encuentro con Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sin duda que estos dos temas son muy profundos y hay muchísimo más para hablar. Pedir al Señor que si te interesó algo de esto y querés profundizar más, pedir al Señor que te revele y Él te va a guiar en su palabra para que puedas entender más estos conceptos de la unidad de la iglesia y de la santidad de la iglesia. Amén. Vamos a estar ahora orando por algunas peticiones, vamos a estar orando por
por algunas familias misioneras, Pabellón Castaño, que están en Paraguay, allí en el sur, Junior y Livia, algunas peticiones que ellos nos enviaron y después por otras peticiones que también tenemos. Y tú desde tu casa también podés estar orando por aquellas cosas personales, porque en el tiempo de oración Dios se mueve, Dios escucha tu clamor. No pienses que tu pedido es menos importante que otros o que Dios no va a prestar atención. Pero antes de comenzar quería decirte, quizás tú estás mirando y tú no te sentís parte de la iglesia o recién estás acercándote a Cristo. Para ser parte de la iglesia lo que necesitas es entregarle tu vida a Jesús, quien murió por ti y pagó por tus pecados, y al recibirle, al entregarle tu vida y recibir a cambio la salvación que Él te ofrece gratuitamente, no tenés que hacer nada más que creer, es por la fe. Creemos que Jesús nos ha salvado. A partir de ahí pasas a ser parte de la iglesia de Cristo. Y luego de orar, podés contactarte con nosotros. Si estás en Tacuarembó, ponerte en contacto. Si estás en otra ciudad, nosotros te vamos a sugerir algún lugar donde te puedas poner en comunicación y allí empezar a congregarte e ir creciendo, como hablaba Walter, en ese proceso de crecer en la fe en Jesús junto con una comunidad cristiana. Entonces oramos ahora. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo con cada uno de los que están allí en su casa, escuchando este mensaje, escuchando tu palabra, buscando tu rostro, Dios, porque tú eres un Padre poderoso, Dios sobrenatural, creador, que se manifiesta con poder y milagros a través de la fe, Señor. Y nosotros creemos. Y si hay incredulidad, seas tú ayudando, Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Señor amado, te pedimos por aquellas personas que hoy quizás están recién empezando a buscarte o a reconectarse contigo si se alejaron. Espíritu Santo, ayúdales, Señor, a que ellos con su boca puedan entregarse a ti con fe y aceptarte como su Señor y Salvador y ser transformados y llenos por el poder salvador y el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Dios amado, en este momento queremos pedirte por aquellos misioneros, Señor, uruguayos que han dejado el país y la comodidad y han ido tras desafíos que tú les presentaste. Algunos a países aún donde está prohibido predicar el Evangelio, poniendo en riesgo sus vidas, Señor, sabiendo que hay una patria celestial preciosa, que es donde tienen su mirada y que quieren compartir el Evangelio con aquellos que no es tan fácil llegar. Bendecí, Señor, a esos misioneros. Dios, que tu respaldo, que tu poder esté sobre ellos, Señor, proveyéndoles todo lo que necesitan y guardándoles del mal, Señor, y que ellos tengan libertad para compartir tu palabra. Señor, conocemos de familias que están en lugares que aún les han dicho claramente que si aceptan a Jesús van a tener que matarlos, Señor. Y de esa manera ellos tienen que compartir el Evangelio, pero tú, Señor, eres poderoso, todo lo ves, seas tú sobrenaturalmente una y otra vez, como lo has hecho hasta ahora, ayudando y respaldando en el nombre de Jesús. También te pedimos por la familia Pabellón Castaño, Señor, por esa comunidad a la que ellos con amor se están acercando, Señor, que los que ya han creído en ti, de esa comunidad indígena, puedan crecer, fortalecerse, afirmarse y compartir el Evangelio con otros mientras está este tiempo de cuarentena y las limitaciones para visitarles y reunirse. Que se flexibilicen un poco, Señor, estas medidas para que ellos algo puedan visitar y tener algún tipo de reunión, Señor. Te pedimos por el sustento familiar de ellos, Señor. Tú eres fiel, Señor, seas tú dándoles todo lo que ellos necesitan
y más aún, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Te pedimos por la documentación que ellos necesitan hacer, que tú agilices, Señor, pongas ángeles ayudando a que esos trámites salgan adelante. Que sus niños sean consolados en medio de este tiempo de cuarentena, donde extrañan a su familia y amigos de Uruguay, pero que tú traigas paz y contentamiento a sus corazones. Señor, sigue guiando y abriendo puertas en sus ministerios. Tu bendición esté sobre ellos. Ponemos en tus manos a Junior, a Livia y sus hijos en Chile. Señor, te pedimos que sanes el piecito de Eileen, su niñita, Señor, y también traiga sanidad en el cuerpo de Livia, Dios. Trae sanidad sobre ella, Señor, sus riñones, también sus muelas, Padre. Dios, pon personas que los puedan ayudar, Señor, trae los recursos, envía del cielo, Señor, los recursos. Y también te pedimos por el clima, Señor, que las lluvias no estén dejándolos sin agua y luz a esas comunidades, Señor, como suele suceder. Dios, está tú ayudándoles, guiándoles, cubriéndoles, Señor, y también abriéndoles puertas para el ministerio. Señor, quita toda nostalgia y renueva en ellos el gozo de la salvación. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos el hogar Cheroga, el hogar Haití, cada uno de esos niñitos que llegan allí, Señor, y los líderes que los cuidan y educan y crían, Señor. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos de la iglesia en Nigeria, en la India y en tantos países donde están siendo muertos y perseguidos a causa del Evangelio, Dios. Tú eres un Dios que hará justicia, Señor, pero trae consuelo a las personas que quedan, a las familias, a los de la comunidad que quedan muchas veces aterrorizados, Señor. Oh Jesús, que su fe no falte. Amén. Fortalece su fe y que el fuego del Espíritu Santo sea fuerte en sus almas, Señor, y que los guardes de tanta maldad y de tanto odio, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos por aquellos que están reunidos a través del internet, Señor, te pedimos por sus familias, por aquellas necesidades familiares, ya sean conflictos u otro tipo de situaciones. Dios, eres un Dios que bendice, que responde. Amén. Ponemos la familia, cada uno de nuestros hermanos en tus manos. Amén. Te pedimos por la salud, te damos gracias por la salud y te pedimos por sanidad en aquellos que están sufriendo dolencias. Amén. Gracias por lo que están mejorando, Señor, y tú sigue trabajando en nosotros, Señor, pero aquellos que necesiten sanidad sobrenatural, en este momento, seas tú tocando sus cuerpos, sus órganos, trayendo salud. Dios que hace milagros, Dios que aún hoy sigue haciendo milagros, Dios que sorprende, quita toda incredulidad, Señor, quita toda forma de pensar cómo tú deberías hacer las cosas. Tú eres Dios soberano y creativo y original, Señor. Tú eres Señor y tienes libertad para hacerlo como tú quieras hacerlo, Señor. Confiamos en ti. Amén. Te pedimos, Señor amado, por sustento, por trabajo y prosperidad en cada una de las casas, Señor. Gracias porque tú eres fiel. No hay crisis en ti, Señor. Amén. Te pedimos por liberación espiritual de toda aquella persona que en su vida o en sus casas estén viviendo circunstancias, Señor, de opresión de las tinieblas. Señor, sabemos que existe el enemigo y que hace cosas, pero sabemos que tú eres mayor y pedimos que ahora estés visitando, libertando, reprendiendo y echando fuera las fuerzas de las tinieblas. Amén, que actúan, Señor, para perturbar y traer, Señor, perturbación en las familias y en las casas. Señor, trae liberación, que los ojos de las personas se vuelvan a ti. En el nombre de Jesús. Señor, que seas tú trayendo paz, gozo y llenura del Espíritu Santo, quitando todo espíritu de angustia, de ansiedad, de dudas, de temor. En medio de estos tiempos, Señor, nosotros seguimos creyendo en el Dios
que nos quitó la tristeza y nos cambió en gozo, Señor. Amén. Que quita la tristeza y lo cambió en baile, Señor. Tú sigues siendo ese Dios. Celebramos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Seas quitando todo espíritu de angustia, de tristeza. Quizás alguien que esté, Señor, en este momento atravesando un valle de depresión, Señor. Seas tú sanando sus emociones. Amén. Quitando, Señor, ese estado de salud emocional que no permite ver la luz. Señor, también seas tú sanando y trayendo gozo en la vida de estas personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amado Dios, te pedimos por aquellos que hoy en nuestro país, en nuestra ciudad, están presos, o están en un hogar del INAU, o están en un hospital, o están en la calle, Señor amado, o en un hospital psiquiátrico, Señor. Señor, visítales, visítales. Venga tu reino sobre ellos. Tu reino que trae vida, que trae libertad, Amén. que trae salvación, que trae esperanza, que trae abrigo, que trae consuelo. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, aquellos que están viviendo situaciones difíciles, muchos de ellos son quizás niños o jovencitos, pero Dios, tú traes esperanza. Dios Todopoderoso, intercedemos por ellos, nos unimos en la fe, sabiendo que la oración tiene poder. Amén. Envía tus ángeles, Señor, a visitarles, a hablarles de ti, Señor, a los que están sin abrigo, Señor, que esta noche puedan pasar abrigados este tiempo, incluso puedan con su propia voz pedirte ayuda a ti y la van a recibir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y también te pedimos por nuestro país, Señor. Te pedimos por la salvación de los uruguayos que aún no te conocen. Amén. Dios Todopoderoso, tú puedes transformar cualquier vida, en cualquier situación se encuentre, aunque en este momento esté creyendo cualquier cosa equivocada y alejada de ti, porque no hay nada imposible para Dios. No hay ningún Uruguay imposible para Dios. Señor, sabemos que tú amas nuestro país como amas a todas las personas. Y por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo trate con el corazón de los uruguayos y venga un tiempo de avivamiento donde muchos se vuelvan a ti, Señor, y la iglesia en Uruguay crezca con muchos uruguayos nuevos que nacen para Cristo, la nueva vida, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que bendigas la iglesia en nuestro país, que en este tiempo la iglesia traiga esperanza, traiga buen ejemplo, traiga, Señor, una voz de dirección para las personas, la voz de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Te pedimos por el gobierno, bendice, Señor, al presidente, a los colaboradores, a todos los que están trabajando. Señor, dales sabiduría, dales dirección, dales, Señor, temor de ti, dales consejo para que ellos hagan bien las cosas, para que al Uruguay le vaya bien. Amén. En el nombre de Jesús. Te pedimos por los uruguayos que están sin trabajo o con problemas de salud. Te pedimos por las familias uruguayas, por los niños, Señor, todos aquellos niños que están en situación vulnerable de abuso, salga a luz y ellos pasen a estar bajo protección y cuidado en el nombre de Jesús. Por los ancianos te pedimos, Señor, que en sus últimos tiempos ellos estén cuidados y puedan estar cerca de ti y recibir la salvación por la fe. Te pedimos por las personas que viven en el campo, solitarios, trabajando. Bendice el campo, Señor. Bendice los campos. Bendice la zona rural, las ciudades, Dios poderoso. Gracias. Te amamos, Señor. Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Amamos tu palabra, tu presencia, tu reino. Amamos lo que conocemos de ti. Y sabemos que cuanto más conozcamos de ti, más te vamos a amar, Señor. Y nos rendimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Bien, llegamos al momento culminante de la noche, donde queremos juntos celebrar este tiempo, este momento de recordar lo que Cristo hizo por nosotros con los símbolos. Estos son símbolos simplemente. El vino, símbolo de la sangre de Jesús, y el pan, símbolo del cuerpo de Jesús. Y antes de tomar la cena juntos como iglesia, hay un consejo que Pablo le da a la iglesia de Corinto, y es que no lo hagan sin examinarse a sí mismos. Y es interesante, dentro de esa exhortación, en cierto momento, Pablo dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está hablando, el cuerpo del Señor es la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es que parecería que hay personas que participaban de esta cena sin entender el valor o el significado de lo que es la iglesia. Recuerdan que nosotros al principio de la reunión leímos ese pasaje en el capítulo anterior, donde habla de la cena como una expresión de comunión de la iglesia, aquella que es un solo cuerpo, ¿verdad? Y el problema que Pablo ataca en este capítulo 11 era de que ellos, cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, antes celebraban una comida de amor, le decían, pero aquel encuentro había empezado a dar problemas, porque algunos se emborrachaban, otros quedaban llenos a reventar, mientras otros, más pobres, menos pudientes, quedaban con hambre. Entonces aquella cena de amor, aquel almuerzo de amor, aquel encuentro de amor, se terminaba desvirtuando. Y luego muchos participaban de la cena del Señor, y entonces eso había provocado, a la luz de lo que Pablo está diciendo, es que Dios tuviera que llamar a algunos, no sé si para arriba o para abajo, es decir, que algunos hubieran muerto por esa falta de temor a la hora de participar de la cena del Señor. Entonces, ¿qué es lo que básicamente estoy queriendo decir? Tenemos que entender el significado que tiene el ser iglesia. Es un significado muy, muy fuerte. Somos el cuerpo de Cristo. Y como lo leíamos recién, Dios espera que su cuerpo esté unido. Y esta ceremonia celebra eso, la unidad del cuerpo, la comunión del cuerpo. Entonces Pablo, cuando nos llama a meditar, él lo que está teniendo en mente es: examinémonos a ver cómo estamos nosotros en relación a guardar esa comunión y esa unidad de la iglesia de Cristo. Tal vez hemos cometido el error de juzgar a alguien y hemos sido piedra de tropiezo para alguien. Tal vez hemos cometido el error de hablarle duramente a alguien, o de haber sido indiferente a alguien de la fe, y eso ha provocado un dolor en un hermano, o ha provocado un problema dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, no debería de ser así. Y si así lo hemos hecho, lo que Pablo nos está diciendo es que antes de que participemos, es que nos examinemos. Y si nos damos cuenta de que no hemos sido proactivos en el mantener, en el guardar la unidad y el fortalecimiento de la iglesia y de la comunión de la iglesia, bueno, antes de participar, pidamos perdón al Señor en el sentido pleno de lo que significa arrepentirse, demostrar dolor y estar dispuesto a dejar de hacerlo. Y de esa manera sí participar juntos de los símbolos. ¿Hay algo que quieras agregar a todo esto que dije? ¿No? ¿Está bien? Entonces,
Tomémonos un momento para examinarnos. Muchas veces tal vez hemos pensado, bueno, cómo estamos en cuanto a la santidad y todo eso, y está bárbaro que lo pienses así, pero también pensalo cómo estás en ese sentido de tu vínculo con la iglesia y de lo que vos estás aportándole a la iglesia en cuanto a la unidad, al compañerismo, al fortalecimiento de la iglesia en todos los sentidos. Y bueno, y si te das cuenta que estás un poco falto por algún motivo, ya sea porque has actuado mal o porque ya sea que no has actuado, bueno, este es momento para sentir dolor por nuestra falta y pedirle perdón al Señor. Y la respuesta a nuestro arrepentimiento genuino va a ser que el Señor nos perdone y nos limpie y de esa manera podamos participar. Tomémonos unos segundos entonces a meditar a la luz de lo que te acabo de decir. Padre amado, Señor, en esta hora meditando en las palabras de Pablo, Señor, queremos pedirte perdón si no hemos sabido discernir el significado y la importancia de la iglesia, si no hemos cuidado de la comunión de los unos con los otros, si no hemos guardado esa unidad que el Espíritu nos ha dado, Dios. Perdónanos, Señor, si hemos hecho algo, o hemos dicho algo, o hemos asumido alguna actitud que no ha traído edificación ni fortalecimiento a la unidad y a la iglesia. Señor, queremos pedirte perdón y rogarte que nos ayudes a apartarnos de aquellas actitudes o aquellas formas, Señor, que no son buenas para tu pueblo. Amén, Jesús. Señor, en esta hora ruego que nos ayudes a tener temor de ti, oh Dios, en nuestro corazón, no solamente para una vida personal de santidad, sino también para una actitud favorable hacia la comunidad de la fe, oh Dios. Amén, Señor. Y ruego, Padre, también que tú bendigas estos símbolos con los que vamos a participar. Y que en el hacerlo, Señor, la comunión de la iglesia se fortalezca. Gracias, papá. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice Pablo en esta carta, en el capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria de lo que Cristo sufrió en su cuerpo por nuestra salvación, participemos del pan con gratitud. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. En memoria de aquella sangre que fue derramado por nosotros en la cruz, y en gratitud por
por las bendiciones que recibimos a través del nuevo pacto, participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Padre, gracias por esta manifestación de unidad, de comunión de tu iglesia. Señor, gracias porque a pesar de las distancias estamos unidos, somos un solo cuerpo que en esta noche celebra, Señor, ese sacrificio tremendo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por esa sangre derramada. Gracias Jesús por haber soportado el castigo en tu cuerpo, el castigo de nuestros pecados. Y gracias Jesús por haberte presentado como ofrenda allí en los cielos y estar hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, y anhelamos tu pronta venida, Jesús. Señor, gracias por todas estas promesas y por tu palabra. Y gracias, Señor, por el ministerio del Espíritu Santo que nos has dado, Dios. Señor, ruego que tu Espíritu en esta noche sea llenando nuestras vidas y la vida de cada hermano que está allí conectado a esta transmisión. Ruego que el Espíritu Santo, Padre, pueda manifestar tu gloria, tu poder, Señor, en cada uno de nuestros hogares. Que sea la operación del Espíritu Santo en esta hora, Señor, en el corazón, en la mente, en el cuerpo de cada uno de nosotros, Señor, tus hijos, Padre. Padre. Señor, nos rendimos a tu Espíritu y que Dios, el Espíritu, sea manifestando la gloria de Jesús en nosotros. Sí, Señor. Padre, clamo por aquellas personas que están perdidas. Señor, que tú les des fe para ir a Jesús, les quites la venda de sus ojos y les alumbres con el Evangelio para que puedan comprender y entender. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Ruego la operación del Espíritu Santo, Señor, en aquellos que se están despertando a esa fe, oh Dios, y que tú obres el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas hoy, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, toda la gloria Jesús. Para ti, Señor. Gloria, y por la fe Gloria proclamamos victoria en el Amén. Nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, gracias por haber estado ahí, por haber estado conectados, por esta unidad en el Espíritu, aunque no nos vemos. Bueno, el saber que estás del otro lado, que estás allí, realmente nos hace sentir cercanos y bueno, te animo a que puedas meditar mucho en cuanto a lo que es la iglesia, a lo que significa la iglesia y lo importante que vos sos dentro de la iglesia y lo importante que es que la iglesia pueda estar unida y que podamos superar las divisiones y las facciones. Tenemos que madurar como iglesia, tenemos que madurar hacia esa unidad. ¿Está bien? Amén, amén. Saludamos a Héctor, Laura, Eladia, Andrea, que también están allí compartiendo con nosotros. Los que necesiten leña, tienen en Héctor un buen proveedor de leña, pueden llamarlo allí y seguramente él les va a llevar una muy buena leña para la estufa. Bueno, nos vamos. Nos vamos, saludamos a todos los hermanos. Si Dios quiere, jueves nos reunimos para el club de lectura a partir de las 21 horas, Marcos capítulo 10. Vamos a estar meditando en ese capítulo el próximo jueves. Y si Dios lo permite, el domingo nos vamos a estar reuniendo a las 11 de la mañana
presencial, los que puedan ir al templo, y si no, online para todos los demás a través de Facebook Live. Amén, amén. Nos vamos escuchando esta canción. Que Dios bendiga tu vida, tus generaciones, tus hijos, tus nietos. Que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida y te prospere, así como prospera tu alma. Amén. Bendiciones.